I am the best in the world. Things are exactly what they say. Desde tiempos inmemorables, WWE se ha conocido por no terminar de darle ese empujoncito a muchas superestrellas talentosísimas. Dentro de ese grupo selecto de superestrellas, nos encontramos con uno en particular. Aquel que era perfección, el presumido por excelencia, el ladrón del show, damas y caballeros, Dolph Ziggler, o ahora conocido como Nick Nemeth. Ya sea por su habilidad en el ring o por habernos regalado momentazos, Dolph Ziggler es una de esas superestrellas a las cuales siempre le vamos a tener cariño y mucho respeto. Ya seas su fan o no, negar su grandeza y legado dentro del ring es algo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y entonces hoy vamos a recordar algunos momentazos que nos dejó Ziggler a lo largo de su carrera en WWE. ¡Corre video! Ziggler ganando el maletín de Money in the Bank. Cuando hablamos de Ziggler llegando hasta ahí, a ganar el maletín del Money in the Bank, el camino fue re largo. Quiero decir, para iniciar, fue parte del Spirit Squad, grupo que estaba destinado a lloviar para toda la vida. Pero ahí estaba él. Antes de volverse el flameante Mr. Money in the Bank, Ziggler tuvo reinados como campeón intercontinental. Estuvo en una relación con Vicky Guerrero, y sí, terrible doña Vicky, pero a donde llego es que en el año 2012, en el episodio del 3 de julio de SmackDown, Ziggler derrotó a Alex Riley para clasificar al World Heavyweight Championship Money in the Bank Ladder Match. Y sí, re largo, pero recuerden que antes habían dos maletines en el mismo año. O sea, un maletín para el título de WWE y un maletín para el título de World Heavyweight. Lo que nos lleva al evento Money in the Bank. Ziggler ganó el Money in the Bank Ladder Match, el cual le garantizó una oportunidad para competir por el campeonato mundial peso pesado en el momento que él quiera dentro del rango de un año. Y amigo, Ziggler tenía el público en su bolsillo. Pese al hecho de ser heel, Ziggler había logrado conectar con el público. Había demostrado lo que valía en el ring en sus reinados intercontinental y como campeón de Estados Unidos. Ese año para Ziggler fue re God de los gods. Y cuando digo God es porque tuvo una rivalidad con gente como Chris Jericho, Randy Orton. Amigo, no estoy seguro de cuántas veces se vio esto, pero habían combates donde Ziggler tenía que defender su maletín. Amigo, eso era algo increíble, la verdad. No estoy seguro de cuántas personas más tuvieron que defender su maletín múltiples veces como Ziggler. Y ya que estamos hablando de este momento, vamos a pasar a uno que fue una consecuencia de haber obtenido el maletín. Pero sigamos formando el camino de un joven Ziggler. Fue sobreviviente en un combate tradicional de Survivor Series en donde enfrentó al team de Mick Foley. Ziggler fue el único sobreviviente al ganarle a Randy Orton de último. Después de eso, también tuvo una rivalidad con nadie más y nadie menos que John Cena, la pala en ese entonces. Y sí, otra vez su maletín estaba en juego. Esto fue en el evento TLC, en donde nuestra querida y amada AJ Lee traicionaría a Cena y se uniría a Dolphito. A esto también se les había sumado un joven Biggie Langston en ese entonces. Pues Ziggler y Biggie tendrían una oportunidad por los campeonatos en pareja en WrestleMania 27 contra el Team Hell No, Kane y Bryan. Y pues no, nada más no se les dio, no pudieron ganar el título en parejas. Fue hasta el día siguiente, en el Raw post WrestleMania, donde ganó el wrestling. Ganamos todos, amigos. Ganamos. Ziggler canjearía el maletín contra Alberto del Río. Y y yo no voy a agregar más. Simplemente miren el video.
Después de ganar el campeonato mundial peso pesado, Ziggler comenzó un feudo con Del Rio y Jack Swagger por el título. Originalmente, Ziggler fue programado para enfrentarse a Del Rio y a Swagger en un Triple Threat Ladder Match por el campeonato en Extreme Rules. Sin embargo, Ziggler sufrió una conmoción cerebral legítima en una grabación de SmackDown, eliminando así su combate del evento y dando como resultado una ausencia de Ziggler de la televisión durante un mes. El 16 de junio, en Payback, Ziggler se enfrentó a Del Rio en su primera defensa del campeonato mundial. Durante el combate se llevó a cambio un doble turn, un doble cambio por así decirlo. Ziggler pasó a ser face, mostrando una actitud de no decir nunca, algo así como John Cena. Mientras que Del Rio cambió a heel, apuntando a la cabeza de Ziggler repetidas veces y despiadadamente con patadas para aprovecharse de su conmoción cerebral. De este modo, Del Rio ganó el combate y terminó con el reinado de Ziggler después de 69 días. Nuevamente, nuestro rey se había quedado sin corona. Y lastimosamente, debido a la contusión, Ziggler fue dejado de lado. No estuvo más en el plano titular, es decir, en la órbita de un título mundial. Y pues eventualmente pasó al plano midcard, donde volvió a ser campeón intercontinental en un par de ocasiones más. Todo esto nos lleva al 2014. Y sí, yo estoy seguro que ya te diste cuenta de cuál momento vamos a hablar ahora. Déjalo en los comentarios a ver si adivinas. Y ya que andas por ahí, no olvides suscribirte, darle like al video y todas esas cosas. Muchas gracias por todo el aguante. ¡Seguimos! Era 2014, época de cambio en WWE. La autoridad, de la mano de Seth Rollins y demás, se imponían ante todo el mundo. El único que le hacía frente era nuestro superhéroe de aquellas épocas, John Cena. Pero Cena, esta vez, necesitaba un grupo, necesitaba un equipo para ponerle fin a la autoridad. Fue así que empezó a reclutar gente, el Big Show, Eric Rowan, Ryback y nuestro presumido favorito, Dolph Ziggler, hicieron parte del equipo Cena para enfrentar al equipo de la autoridad en Survivor Series del 2014. Y amigo, lo que fue este match, yo me atrevo a decir que fue el mejor en los últimos años. O sea, desde el 2014 no hemos vuelto a tener algo tan bien trabajado, algo tan bien construido, con una historia de fondo, un match memorable y un debut re épico. Y la verdad, amigo, fue cine puro. Esto fue cine puro. El combate empezaba aparentemente bien para el equipo de Cena, ya que Big Show eliminó de un solo puño a Mark Henry, pero luego estaría todo aparentemente mal. Medio que mataron a Cena y a Ziggler y Eric Rowan ya había sido eliminado, y el Big Show hizo lo que mejor sabía hacer, turn heel. Big Show se vendió a la autoridad y atacó a Cena. Cena fue eliminado, quedando solamente Ziggler de pie. Ziggler contra el mundo. 1 a 1 iba soportando todos los golpes. Cada golpe que daba la autoridad parecía el fin para Ziggler. Pero esta vez... Esta vez no iba a ser la noche para los malos. Dolph despertó el Ultra Instinto. Con la resistencia de Rocky Balboa y el poder de ataque de Goku, Ziggler logró poner la situación 1 contra 1, quedando mano a mano con el arquitecto Seth Rollins. Y por un momento parecía que Ziggler haría historia, pero uno de los villanos más fuertes y terribles del anime no dejaría que esto suceda. Triple H impediría que Ziggler se lleve la victoria. Ya todo estaba perdido. La humanidad estaba perdiendo la fe en Ziggler. Un nuevo referee entró y cuando el conteo iba en 2, el vigilante hacía su aparición. Sting había llegado a la WWE. Sting se encargó de triple traiciones y Dolph logró derrotar a Seth Rollins. Ziggler fue el único sobreviviente del Team Cena. Amigo, fue cine en su máximo estado, la verdad. Amigo, ese día fuimos felices todos. Parecía que se venía al fin grandes cosas para Dolph en su carrera. Pero, pues, la WWE... ¿Qué es esto? Vi que mi abuelito se fue con Shenlong y traía su traje puesto. Será mejor que guardes eso con cariño, Pan. ¿Qué?
Abuelito. Dolph seguiría ganando más veces el título intercontinental. Incluso tendría alguna u otra oportunidad titular por un título mundial, pero no lo conseguiría. Un combate que muchos olvidan es que Ziggler tuvo un match contra Goldberg. Y pues Dolph seguiría su rumbo, impulsando a gente como Papucho McIntyre, pareciendo a veces una referencia a Michaels y Diesel. Después se aliaría a Bobby Roode, haciendo referencia a Michaels y Triple H. Incluso tendría amoríos con Lana, con Mandy Rose, y un ganador total en la vida Ziggler. Pero sacando lo destacable acá, es que Ziggler tuvo un paso por NXT, donde ganó el título mundial de la marca y logró defenderlo 2 veces. Una contra LA Knight y la segunda contra Bron Breakker. Pero eventualmente Ziggler iba a perder el título con Bron y de este modo volvería a Raw, para así completar su último paso en WWE. El 21 de septiembre del 2023, luego de 19 años trabajando para WWE, Ziggler fue liberado de su contrato. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos en la lucha libre, Dolph Ziggler ha demostrado una y otra vez por qué mereció estar en la cima. Y así concluye nuestro viaje a través de los mejores momentos de la carrera de Dolph Ziggler, desde su emocionante victoria en Money in the Bank hasta sus legendarios enfrentamientos por el título de NXT. Hemos revivido los momentos que han hecho a Ziggler una verdadera leyenda en el mundo de la lucha libre. Su dedicación, su pasión y su habilidad en el ring lo han convertido en un ícono para legiones de fanáticos en todo el mundo, aunque su camino ha estado show. Y bueno, mi gente, hasta acá el video de hoy. Cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito de la carrera de Ziggler? El mío fue cuando sobrevivió de último en el Team Cena contra el Team Autoridad. Fue cine. Los leo en los comentarios y armamos el real debate. Muchísimas gracias por el aguante que le vienen dando al canal. No olvides darle like al video, suscribirte, activar la campanita y todas esas cosas. Eso me ayuda como no tienes idea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! Now hit my music, the good one. I'm here to show